Todas las personas compran una bicicleta pensando en su talla. En el proceso de adquirir una bicicleta es común encontrarse con personas que pasan por alto un factor fundamental, la talla. Muchas veces, la emoción y las ganas de tener una nueva bicicleta nos lleva a tomar decisiones impulsivas sin tener en cuenta aspectos importantes como la comodidad y el rendimiento. En este video analizaremos por qué es crucial considerar nuestra talla al comprar una bicicleta. En primer lugar, la talla de una bicicleta está estrechamente relacionada con la ergonomía y la postura del ciclista. Cada persona tiene un cuerpo único, con medidas y proporciones específicas. Ignorar este aspecto puede resultar una postura incómoda y poco eficiente al montar en la bicicleta. Una talla adecuada garantiza que las articulaciones y músculos trabajen en armonía, disminuyendo el riesgo de lesiones y mejorando el rendimiento en cada pedaleada. Además, la elección de la talla correcta nos permite obtener el máximo provecho de la bicicleta y disfrutar plenamente de todas sus prestaciones. Una bicicleta mal ajustada puede generar un desequilibrio en la distribución del peso, lo que afectará negativamente la estabilidad y la maniobrabilidad. Por el contrario, una bicicleta en la talla correcta nos brindará un control óptimo, facilitando el manejo en todo tipo de terrenos y logrando una sensación de seguridad y confianza al pedalear. Te doy una cordial bienvenida a este canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Otro aspecto a considerar es que una bicicleta en la talla incorrecta puede provocar molestias físicas a largo plazo. Entonces, hablemos de los problemas a corto y largo plazo si no se usa una bicicleta según nuestra talla. Si no usamos una bicicleta que se ajuste a nuestra talla, podemos enfrentar varios problemas a corto y a largo plazo. Estos serían algunos de los problemas a corto plazo si es que se usa una bicicleta que no tiene relación con nuestra talla. Número 1, malestar físico. Andar en una bicicleta mal ajustada puede causar dolores en la espalda, en el cuello, en la muñeca y en los glúteos debido a la mala postura y a la tensión excesiva en ciertas partes del cuerpo. Número 2, fatiga prematura. Una bicicleta inadecuada puede provocar fatiga prematura debido a un esfuerzo adicional necesario para mantenerse en equilibrio y pedalear. Número 3, riesgo de lesiones. La falta de ajuste adecuado puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones o caídas debido a la falta de control y estabilidad. Estos serían entonces algunos de los problemas a corto plazo. Hablemos de los problemas a largo plazo. Número 1, problemas musculoesquelético crónico. El uso continuo de una bicicleta mal ajustada puede provocar problemas crónicos en la espalda, en el cuello, en las rodillas, en la muñeca y en otras articulaciones. Número 2, daño articular. La mala postura y el esfuerzo excesivo puede causar desgaste prematuro en las articulaciones, lo que podría derivar en problemas como la osteoartritis. Y número 3, reducción del rendimiento. Una bicicleta inadecuada podría limitarse el rendimiento físico y la capacidad de disfrutar del paseo en situaciones de recorridos largos u otras actividades ciclísticas. En resumen, el uso de la bicicleta que no se ajusta a nuestra talla puede tener consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo, afectando nuestra comodidad, la salud y el disfrute al momento de manejar la bicicleta. Es importante entonces asegurarse de contar con una bicicleta debidamente ajustada para prevenir estos problemas. Entonces, ahora que hemos conocido los problemas a corto y a largo plazo si usamos una bicicleta sin tener en cuenta nuestra talla, hablemos de las razones para usar una bicicleta según nuestra talla. Usar una bicicleta que se ajuste a nuestra talla es importante por varias razones, entre otras. Número 1, comodidad. Una bicicleta adecuada a nuestra talla nos brinda mayor comodidad al andar, evitando dolores y molestias en la espalda, en el cuello, en la muñeca, etc. Número 2, seguridad. Una bicicleta apropiada nos permite tener control sobre la misma, lo que reduce el riesgo de accidentes. Número 3, eficiencia. Con una bicicleta que se ajusta a nuestra talla,
podemos pedalear de manera más eficiente, lo que aumenta nuestro rendimiento y resistencia al montar. Número 4. Salud postural. Una bicicleta mal ajustada puede provocar problemas de postura, mientras que una bicicleta adaptada a nuestra talla puede ayudar a mantener una postura adecuada al montar. En resumen, usar una bicicleta que se ajusta a nuestra talla mejora significativamente la experiencia de montar bicicleta, tanto en términos de comodidad como de seguridad. Finalmente, hablemos de algunos criterios importantes para elegir una bicicleta que se ajuste a nuestra talla. Para elegir una bicicleta que se ajuste a nuestra talla, hay que considerar los siguientes criterios. Número 1, tamaño del cuadro. El tamaño del cuadro de la bicicleta es fundamental para garantizar un ajuste adecuado. Consulta una tabla de tallas o pide asesoramiento en una tienda especializada para determinar el tamaño de cuadro ideal según tu altura y longitud de piernas. Número 2. Altura del sillín. Asegúrate de que la bicicleta te permita ajustar la talla del sillín para que tus piernas estén ligeramente flexionadas al pedalear sin tener que llegar a tener completamente estiradas o excesivamente dobladas, pues sería un problema a corto y a largo plazo. Número 3. Distancia al manillar. La distancia al manillar debe ser cómoda y permitirte alcanzarlo sin esforzar la espalda ni los brazos. Una postura erguida puede ser más adecuada para algunos ciclistas, mientras que para otros, pues una postura más aerodinámica se puede acomodar a sus necesidades. Número 4. Ancho del manillar. Asegúrate de que el ancho del manubrio sea apropiado para tu complexión física, ya que un manubrio demasiado ancho o estrecho puede resultar incómodo e influir en la comodidad y el control de la bicicleta. Y número 5. Tamaño de las ruedas. Algunas bicicletas vienen con diferentes tamaños de ruedas, por lo que también es importante considerar esto en función de tu altura y preferencias de manejo. Ten en cuenta entonces que estos son algunos de los criterios básicos para elegir una bicicleta que se ajuste a tu talla. Siempre es recomendable probar diferentes opciones y recibir asesoramiento de profesionales para garantizar un ajuste adecuado y una experiencia de conducción cómoda y segura. Llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional. Y si aún deseas apoyarnos un poco más, déjanos un comentario, un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana. Además, puedes dejar tus anécdotas, aportes, dudas o consultas abajo en los comentarios que lo vamos a leer atentamente. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.